Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase, pero antes os iba a comentar, para la parte de evaluación de la parte de AMPL, nosotros lo que hemos hecho otros años, bueno, yo no porque no he estado, pero otros años lo que se ha hecho es incluir un apartado de formular en AMPL. Entonces, esa parte de formular en AMPL, claro, como no se puede probar, pues normalmente tiene muchos fallos y no os dais cuenta siquiera de por qué no funciona, qué es lo que está pasando y realmente el uso, digamos, el dominio de AMPL no se demuestra tanto. Entonces hemos pensado que vamos a dejar un tiempo para el examen y le vamos a restar unos 10 o 15 minutos para que al final pues se haga la parte de AMPL delante del ordenador. Entonces lo que vais a tener que hacer es traer vosotros el ordenador, ¿vale? Y daremos 1 hora 40, 1 hora 50 para la parte de teoría y los problemas hasta sin la parte de MPL. Y una vez que, bueno, aquí me estáis escuchando. Sí. Si no tienes ordenador, vale, ahora vamos con eso. Entonces estaba hablando de que en el momento que terminéis esa parte se recoge y ya se entrega la parte de ordenador, ¿vale? Para que se pueda hacer. Y para la parte de ordenador lo que se da, pues será 10, 15 minutos y demás. La idea es proporcionar algún que se os recoja todo y, bueno, a lo mejor colgaros algo para decir, bueno, descargarlo y a partir de ahí hacer lo siguiente, pues, ¿cuál es la solución del problema? No sé, se añade una nueva restricción que es esta, ¿cómo se añadiría? En fin, las cosas que hacemos con AMPL, ver si realmente lo domináis. Las preguntas serían a posteriori, ¿vale? ¿Os queda claro? De esta manera, ustedes podéis estar más o menos seguros de que lo que habéis escrito está bien o no está bien, si más o menos tenéis dominio con el AMPL. Esa es la idea de esto. Que a lo mejor alguien cree que lo ha hecho perfecto y luego esto es una barbaridad porque no sale nada, sale todo cero, ¿no? Y con el R digamos, con el ordenador no ocurre eso. Bueno, y había aquí una pregunta sobre si no tenéis ordenador o no queréis traerlo, la biblioteca tiene ordenadores. Son ordenadores que ustedes cogen y entregan en el día. De forma que el que no tenga ordenador puede coger uno de biblioteca y que hay varios, no debe haber problema, y usarlo durante la prueba, ¿de acuerdo? El que quiera traérselo porque ya tenga el AMPL instalado y demás, yo, por ejemplo, lo traigo en el PEN, el AMPL. Lo pongo ahí y lo ejecuto en el PEN y no tengo ningún problema. Esto no tiene ninguna instalación. Si ustedes lo estáis probando en casa, porque todos los que estáis online tendréis ordenador, supongo, si no ordenador será una torre, a lo mejor lo tenéis instalado en cierto sitio. Bueno, pues en normalidad el servicio de préstamo de portátiles. Pues no lo sé. ¿Que hay algún problema? Yo creo que la biblioteca no presta ahora. ¿No presta? ¿Quién tendría? O sea, ahora mismo de los que estáis online, ¿cuántos tendríais problemas para traer el ordenador? Yo no tengo portátil, ¿vale? 1, 2, en principio 2. Para esos casos, bueno, podemos buscar, sí. Sí, ya que no tiene la batería, no te dura nada. Yo utilizo una sobremesa, tendría que pedir unos autónomos. No sé si dará falta en código. Sí, claro, pero yo había pensado en lo de biblioteca. Aquí tenemos, nosotros es que no recuerdo, nos dieron las aulas y yo tengo un correo por ahí con las aulas. Y no recuerdo, creo que esta era una de ellas. Esta no está electrificada, ¿no? No. Pero tenemos otra, quizá la otra sí esté electrificada, la voy a mirar. Para que los que tengan, es que no sé, ya nos han dicho cuáles son las...
que el examen eran 2 horas y media. Sí, vamos a ver, la parte de AMPL sería, yo quiero darle un 20% en la parte de problema, 25% de la parte de problema. Es decir, 2 puntos y medio sobre 10 en la parte de problema. Es decir, que si tenéis 10 en teoría y 10 en problema, 10 puntos y 10 puntos, 20 puntos, por la parte de teoría serían 2 puntos y medio. En el global sería 1 punto, porque claro, si lo hacéis sobre 10, sería 5 puntos de teoría, 5 de problema y 1 punto, 1,25 de AMPL. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, el tema de las 2 horas y media era para que os sobre. Pero, debe dar tiempo en todo, a todo, ¿vale? Empezamos lo más temprano posible y ya está. Bueno, pues vamos a comenzar. Lorena, no podemos hacer eso del laboratorio porque sois muchos. En teoría soy para coger 4 laboratorios, 3 y pico, y no hay tanto laboratorio ni somos tantos profesores. Ese es el problema de la MPL. Pero de todas formas, como nos queda tiempo, iremos viendo un poco a ver qué podemos... voy a comprobar lo de biblioteca, sobre todo. Es lo que tengo que comprobar, ¿vale? Bueno, pues la semana que viene continuamos y me decís, voy a ver lo de biblioteca y traeré plan B para los que no tengan portátiles, ¿vale? Que será ir a coger una biblioteca. Si no, ya pensamos cuál podría ser el plan B, ¿vale? Tenemos muchas alternativas. Por ejemplo, reservar un aula de laboratorio para hacerlo después. Aquellos que no puedan hacerlo en el momento. Es decir, vienen los que vienen con el portátil y dicen, hay 10 que no pueden hacerlo. Los 10 esperan y se van al laboratorio y allí lo hacen. En fin, hay muchas posibilidades. O sea que no hay ningún problema, pienso yo. ¿Sí? Bueno, en principio yo os lo iba a pedir por escrito o si queréis me lo podéis mandar por correo también. O de tenerlo por correo es más cómodo para mí para poderlo comprobar, desde luego. Pero por escrito también había pensado en pedirlo. Bueno, si lo pido, me lo voy a pensar. Como es la primera vez que lo vamos a hacer, estamos todavía... Yo tengo que ver la flexibilidad total de todas las cosas y la idea es esa. Que ustedes... Hombre, porque para nosotros lo que queremos es que sea verdad, que ustedes cojan un problema grande y lo hagáis, ¿vale? Entonces, los de la MPL nos importa. Bueno, pues vamos a empezar la clase. Os recuerdo que habíamos hecho problema 1, 2, 3 y 3 no enteros. Creo que faltaba el apartado E, ¿vale? Del problema 3, ¿vale? Pues vamos a comenzar por ahí, ¿vale? Así que vamos a comenzar con el problema 3. Vamos a empezar... voy a quitar el PDF para que se pueda, en la idea de que ustedes ya lo tienen. Y vamos a hacer el 4.3. Os recuerdo que el 4.3 era... ¿dónde lo tengo? Aquí. Considere el siguiente problema de programación lineal, maximizar... Aquí he escrito algo. Esta panorámica, es verdad. A ver. Vamos a ver ahora cómo está. Vale. Pues, maximizar. X1 menos X2 menos 2X4. Sujeto A, 2X1 más X2 menos 2X3 menos X4 más X5 y este de aquí, X1 más X2 más X3
menos x4 más x5 igual a 4 más θ 1 igual a 5 más θ 1 con x1, x2, x3, x4, x5 mayor o igual que 0. ¿Vale? Y entonces, pues, en el problema 0, 0, este es el θ 1, θ 2, voy a ponerlo así, P de θ 1, θ 2, pues con el 0, 0, supongamos, yo recuerdo que con el 0, 0 se había hecho el apartado A y entrábamos en la fase 1, luego en el B, la fase 2, es decir, obteníamos la tabla óptima, y la tabla óptima en este problema era la siguiente. Estoy buscándola, aquí está. Se añadía para la fase 1 x6 y x7 y luego se quitaba, ¿no? Pues la tabla que quedaba era así. X1, x2, x3, x4 y x5, x1, x3. ¿Vale? Entonces quedaba aquí el 1, 0, el 3 cuartos, el 1 cuarto, el 0, 1, el menos 3 cuartos, el menos 1 cuarto, el 3 cuartos, el 1 cuarto, 7 medio, 3 medio. Y con los costos de esa función, nosotros lo que poníamos era los opuestos, porque lo que hacíamos era minimizar y el valor de la función objetivo que no saliera es el óptimo cambio de signo. Entonces, los CJ menos ZJ salían todos positivos 0 y era óptima. Se vio en el apartado D hasta qué momento aquello era óptimo y era hasta que θ verificara una serie de condiciones. θ1, θ2. ¿Vale? Entonces el problema dice, supongamos que C sub 1 vale delta. O sea que en vez de 1, aquí vale delta. Que C sub 3 vale menos 5 delta. Y los demás siguen igual. ¿Vale? Entonces, en principio, serían estos los costos, pero para el problema de maximizar, como nosotros vamos a hacer con los ZJ menos CJ de minimizar, pues lo voy a poner al revés, con cambiado de signo. Entonces, con estos costos, lo que pide, ahora lo cambio, es determinar el rango de delta de forma que la base óptima para el problema sea una solución única. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Pues vamos a ponerlo, pasamos a para minimizar, pues cambiamos el signo, ¿vale? Siempre para que la regla sea CJ menos ZJ mayor o igual que 0 y no tengamos que darle mucha vuelta a esto. En X1 quedaría delta y en X3 quedaría 5 delta. Claro, ahora, en las básicas sabemos que va a salir 0. Eso no tenemos ni que calcularlo. Y aquí, en este, pues fijaros, 3 cuartos de delta y 5 cuartos de delta, 8 cuartos de delta, pero en negativo. Y luego 1 menos eso de ahí, ¿vale? No, 1 tendría un signo menos, este, ahí. Entonces, bueno, 1 más 3 cuartos de delta, vamos a ponerlo así, menos 5 cuartos de delta. Con lo cual sale menos 2 cuartos de delta, ¿correcto? Y ahora igual con este. Menos delta por menos delta son 3 cuartos de delta, pero tiene que ir restando. Entonces, 2 menos 3 cuartos de delta y
este con este es positivo, pero como va restando, más 5/4 de delta. Y el CJ menos ZJ aquí sería 0. Y ahora, menos 3/4 de delta cambiado de signo, o sea, 3/4 de delta. Uy, 3. Voy a borrarlo, 3/4 de delta. Y aquí sería 5 por 1/4, 5/4, 5 delta por 1/4, 5/4 de delta, pero cambiado de signo, menos 5/4 de delta. ¿Vale? Y aquí, pues sería menos 7/2 de delta más 15/2 de delta. Daros cuenta que 3 por 5, 15 medio, sí. Que esto es menos lo que saldría aquí, ¿vale? Porque hemos transformado el problema en minimizar. Entonces, aquí sale 1 menos 2/4 de delta. Esto tiene que ser. Para que sea solución única, ¿cuál es la condición? Solución única. En los no básicos tiene que ser mayor estricto, para que nos movamos 0, porque no convenga. Si nos movemos algo, pues ya... Este de aquí es 5/4 menos 3/4, 2/4, entonces 2 más 2/4 de delta. Entonces, esto es mayor que 0. Y este de aquí, este es 3/4 menos 5/4 menos 2/4 de delta mayor que 0. Entonces, este de aquí es delta, lo vamos a pasar aquí, y queda 1/2 de delta menor que 1, ¿no? Entonces, este es delta menor que 2, delta menor que 2. Este de aquí, vamos a pasarlo aquí restando, y queda 2 mayor que menos 1/2 de delta, o mejor, el 2 lo pasamos restando, y queda 1/2 de delta mayor que menos 2, ¿vale? Pues entonces el 2 pasa multiplicando delta mayor que menos 4, delta mayor que menos 4, y esto es delta mayor que 0. Delta en el menos 4, 0. ¿Vale? Para que sea estricto tiene que ser intervalo abierto. Para esos valores, la tabla es con solución única, que es lo que pide, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si delta es igual a menos 5? Si delta, es lo que dice el apartado 5, ¿eh? Si delta igual a menos 5, pues ahí cambia todo, porque ya no va a ser óptima. Lo sabemos porque está fuera de aquí. Y para que sea óptima, podemos ver que tiene que ser mayor o igual. Y tendría que estar en el cerrado 0,4. Como no lo es, pues, ¿qué ocurriría si delta es igual a menos 5? Podemos poner toda la tabla, sustituir y ver qué pasa. Esta es una posibilidad. Pero es más fácil verlo aquí. Si delta es menos 5, ¿este es óptimo? Este es mayor que 0, si delta menor que 2, es óptimo. Este, delta mayor que menos 4, ¿sería óptimo? Sí. El tercero, ¿cuál es? Este, porque lo he escrito mal. Perdón. Lo escribo mal, pero lo dije bien, es negativo, menor que 0. Sí. Menos 4, 0. A ver, pregunta. Lo digo bien y lo escribo mal. La cámara, ¿qué le pasa a la cámara? Yo no le he dado... Ah, vale, porque está ahí en... Sí, que al copiar esto, al escribirlo lo he escrito mal, es negativo. Menor que 0, entre menos 4, 0. ¿Vale? Bueno, tú lo puedes ver que lo paso para el otro lado y entonces te queda 2/4 de delta
menor que 0 o 0 mayor que eso, o lo puedes multiplicar por -1 todo y cambiar signo de la desigualdad, como tú quieras. De las dos maneras sale, porque si tú esto lo pasas aquí, aquí te queda 0 mayor que 2/4 de delta. 0 mayor que delta negativo, ¿vale? Pero que normalmente lo que se hace es multiplicar por -1 y cambia el signo de la desigualdad, como quieras. Entonces, delta es -4, 0. Entonces, si delta está entre -4 y 0, tenemos la tabla óptima. Y la pregunta es, si delta igual a -5, ahora cambio la cámara otra vez. Si delta igual a -5, fíjense en la tabla. Este sigue siendo óptimo. Este no, porque no es mayor que -4. Y este sigue siendo mayor que 0. Por lo tanto, el único problema lo tenemos aquí. Entonces, tendríamos que pivotar aquí. Pues, si delta, lo voy a escribir sin cambiar la cámara, ahora cambia la cámara, ahora la cambio. Bueno, espérate. Claro, porque sé lo que pasa. Si delta C3 menos Z3 es menor que 0, debemos pivotar y entonces entra, si miráis la tabla, X3 y a ver, ¿qué pasa en la tabla? Si X3 entra en la tabla, es solución no acotada, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a apuntar. Entra X3 y se detecta solución no acotada. A ver. C4. Ah, es verdad, es C4 menos C4. Es el cuarto. Menos Z4. Vale. Es el que está en cuarto lugar. Vale. Y la solución es no acotada. ¿Lo veis? Este problema, fijaros, aquí. Este problema de aquí, o este, es un problema que tiene dos restricciones. Entonces, una de las cosas que podríamos haber hecho es utilizar el dual. Cuando ustedes queréis ver cuáles son las soluciones de un problema, podríamos haber pasado al dual. ¿Cuál es la ventaja del dual en este caso? Que como son dos restricciones, tiene dos variables. Entonces, formulan ustedes el dual y, por ejemplo, cuando vayan a verlo para delta igual a -5, pues lo que ocurrirá es que la región, ¿qué le va a pasar a la región del dual? Si este tiene solución acotada, en el dual tiene que ser infactible. Entonces, si ustedes hacen el dual directamente de este, si quieren, o directamente de este, para delta igual a -5, sustituyendo delta igual a -5, aquí iba el delta, ¿vale? Y aquí creo que era -5 delta. Estas dos cosas lo añaden y lo dibujan y les sale infactible, ¿vale? Formulando el dual, que es otra forma de atacar estos problemas, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues esto aquí realmente es más cómodo hacerlo como lo hemos hecho, es mucho más rápido. Pero hay problemas donde atacar el dual es más fácil que hacerlo por el primar. Demostrar que... ¿Vale? Ah, sí. ¿Por qué sabe que ayuda mientras igual de la solución no acotada? Porque cuando tú tienes un coeficiente, un CJ menos CJJ, que sea negativo, que no sea óptimo, si cuando vas a hacer los cocientes no puedes dividir entre ninguno porque todo esto es negativo, entonces es porque hay una dirección de limitación. ¿Vale? Eso es una de las cosas que ha aparecido en varios problemas ya. Que si cuando tú vas a pivotar toda la columna es negativa y entonces no puede calcular ni un cociente ni el otro ni nada, es
porque hay una dirección de limitación. Concretamente, la dirección de limitación es la 3/4, 0, 1/4, x1 en x4 y 0. Y aquí, un momento, aquí no cambié, os lo he puesto aquí a los que estáis online, ¿vale? Que aquí también tenía que poner entra x4, ¿vale? Que al contar he contado la tercera, pero no veo bien realmente. Y es la cuarta, ¿eh? En C4 menos Z4 era el que era negativo y entonces la que entra es X4. Yo es que desde aquí me pareció ver la tercera y es la cuarta. Entonces, la dirección de limitación es la de 7 medios, 0, 3, perdón, 7 medios, menos 3/4, 0, 1/4, 1, 0, ¿vale? Lambda por esto, partiendo del punto 7 medios, 0, 3 medios, ¿no? 0, 0. Entonces, a medida que el lambda lo vamos haciendo más grande, por cada unidad que el lambda aumente, la función objetivo disminuye en la cantidad que hay aquí, que es negativa, por lo tanto va aumentando, y el valor que va saliendo aquí cumple las AX igual a B de las restricciones del problema y además las X sub I mayor o igual que 0, porque como ninguna de estas es negativa, pues por muy grande que sea el lambda, esto es mayor o igual que 0. Entonces, podemos hacer este punto, X estrella, o lo podemos llamar de lambda, tal que el valor de la función objetivo en X estrella de lambda sea tan pequeño como yo quiera, ¿vale? Porque por cada unidad que yo aumente en lambda, la función objetivo disminuye en C4 menos Z4, ¿vale? Esto es algo... ¿Dónde está la cámara? Perdón. Cámara. Aquí. ¿Vale? Sería una cosa de este tipo. Bueno, pues acabamos aquí y decir que muchos de estos problemas de análisis de sensibilidad, si tenéis dudas, pues a veces con el dual se aclaran las dudas. A veces es mejor no hacer el dual, la verdad. Pero en el caso de que haya dos restricciones, es una buena opción. Bueno, vamos a seguir. Y ahora vamos al cuarto problema. ...4.4... que no lo pongo en el PDF, porque supongo que ya lo tenéis ustedes, y lo vamos a resolver. ¿Qué dice? Considero el problema de maximizar 2x1 más x2 más x3 sujeto a x1 más 0x2, bueno, 0x2 podríamos no ponerlo, más x3 y 0x1, bueno, pues lo ponemos ya está, más x2 más x3, y este es menor o igual que 1, menor o igual que 2, x1 más x2 más 0, x3, bueno, pues está, lo ponemos, menor o igual que 3, con x1, x2, x3 mayor o igual que 0. Fijaros que en los problemas que tenemos, la forma canónica, ¿recordáis? El problema era minimizar A por X, perdón, C transpuesta X sujeto a por X mayor o igual que B, X mayor o igual que 0. Y su dual era maximizar B transpuesta, W transpuesta B sujeto a W por A menor o igual que C transpuesta, con X mayor o igual que 0. O sea, que esta es de la dualidad en el formato canónico el que está en la parte de maximizar. ¿Recordáis, no? De manera que el dual es el que
se le asocia aquí x1, aquí x2 y aquí x3. Y entonces se va cogiendo la función objetivo. Es 1 por x1 más 2 por x2 más 3 por x3 sujeto a... bueno, vamos a ponerlo, si ustedes queréis, aquí se puede poner la u, para que no haya confusión, o la w. Sujeto a u sub 1 más u sub 3, pues mayor o igual que 2. U sub 2 más u sub 3, mayor o igual que 1. Y u sub 1 más u sub 2, mayor o igual que 1. O u sub 1, u sub 2, u sub 3, mayor o igual que 0. ¿Recordáis lo de la dualidad en formato canónico? Que, por si alguien no lo está entendiendo, es... Aquí tenemos MT, ¿cuál es? Aquí está, os lo pongo. ¿Vale? El dual canónico, cuando ustedes tenéis maximizar con las restricciones menor o igual y las variables mayor o igual que 0, en minimizar es minimizarse respuestas con su sujeto a por x mayor o igual que b y x mayor o igual que 0. La única variación que vamos a hacer, que aquí las vamos a llamar x y aquí las vamos a llamar u. Esa sería la única variación. Pero el dual de este es este, porque el dual de... ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo tenéis aquí. El dual del dual es el primal, ¿vale? Entonces, si el dual del dual es el primal y este es el dual de este, el dual de este es este, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos claramente... Entonces, fijaros, primero, esa relación. Para cuando tengamos que hacer el dual, que lo vamos a tener que hacer. Bueno, pues ponemos la... Vamos al problema. Prueba que la solución básica x1, x2 y x3 es óptima y haya el valor de las variables en el óptimo. Es decir, si ustedes aquí empiezan y hacen el problema sería una cosa así, ¿no? Lo voy a escribir. 1, 0, 1. 0, 1, 1. 1, 1, 0. Y ahora aquí iría, para hacer el problema tengo que poner variables artificiales y si no tengo la matriz identidad, seguir poniendo, perdón, variables de holgura y si no tengo la matriz identidad, poner variables artificiales adicionales, pero no me hacen falta porque poniendo el x4 más x4 consigo la igualdad, poniendo aquí x5 consigo la igualdad y poniendo aquí el x6 consigo... Este es un problema fácil en el sentido que no necesita variables artificiales. Tenemos que hemos metido la matriz identidad solo con las variables de holgura y hemos conseguido la igualdad aquí y está ya en formato estándar. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base aquí? La base aquí, x4, x5, x6. x4, x5 y x6. Entonces aquí habría que poner los CJ menos ZJ y ver qué es lo que nos interesa. Entonces aquí el problema dice lo contrario. Pruebe que la solución básica x1, x2, x3 es óptima. Pues vamos a poner la tabla asociada a x1, x2, x3. ¿Vale? La idea es llegar a una tabla donde aquí está x1, x2 y x3. Aquí está x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Perdona. ¿Te escuchas? Sí. ¿Qué pasa? Cuando añadimos nuevas restricciones, ponen los apuntes que se puede usar Gauss-Jordan en vez de el simple para hacerlo más rápido. Cuando el problema es sencillo como este, podemos también usar Gauss-Jordan y llegar directamente a una tabla en la que las tres x1, x2, x3 son las tres básicas y no tenemos variables. Efectivamente, yo os iba a proponer directamente o aplicáis Gauss-Jordan, que es lo mismo que pivotar realmente, pero hacer tres pivotajes a la vez, o la otra solución también muy directa, que es
nosotros tenemos aquí que llegar a una tabla donde esté x1, x2, x3 con la matriz identidad aquí. ¿Vale? Entonces, como tú dices, o aplicamos Gauss-Jordan para pasar de este sistema de ecuaciones a un sistema de ecuaciones donde esté el 1, 1, 1 aquí, pero con el x4, x5 y x6 ya puesto. Eso es una posibilidad. Y la otra es cómo se pasa de esta tabla a esta. ¿Sí? Efectivamente. Es decir, ¿cuál sería la matriz básica de x1, x2, x3? Pues la matriz básica de x1, x2, x3, si yo quiero que aquí esté el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, la matriz asociada a esta base es la que en el problema original estuviera donde está ahí la matriz identidad, en el mismo orden. Entonces, podemos coger la matriz básica B igual a 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿vale? Y sabemos que de aquí a aquí lo que se hace es transformar todo esto multiplicando por la inversa de esta. Es una posibilidad. Implica hacer la inversa de una matriz 3×3 o, como estáis diciendo, que es lo mismo, conseguir aquí la matriz identidad mediante pivotaje, Gauss-Jordan, que en realidad es lo que se hace de tabla a tabla, no es otra cosa. Y entonces lo que os sale aquí es que esta va cambiando. Para conseguir la matriz de identidad, esta tiene que ir cambiando. Y realmente lo que os va a salir aquí es, si aquí estaba la matriz de identidad y yo multiplicando por b a la menos 1 de aquí, he conseguido aquí la identidad, multiplicando por b a la menos 1 aquí, consigo aquí b a la menos 1. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Al multiplicar aquí por la inversa de esta matriz cuadrada, aquí queda la matriz identidad y aquí queda b a la menos 1. b a la menos 1 por esto es la identidad y b a la menos 1 por esto es b a la menos 1. Entonces, yo directamente lo voy a hacer con b a la menos 1. Y hay otra tercera alternativa, que era la más larga y la que creía que me iba a ir a decir. 1 medio menos 1 medio y 1 medio. Y luego menos 1 medio, 1 medio, 1 medio, 1 medio, 1 medio, menos 1 medio. ¿Vale? 1 medio, menos 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, 1 medio, 1 medio, 1 medio, 1 medio, menos 1 medio. ¿Vale? Entonces, cuando yo multiplique eso por esto, aquí lo que queda es precisamente, a ver si lo copio bien, 1 medio, menos 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, 1 medio, 1 medio, y 1 medio, 1 medio, menos 1 medio. ¿Vale? Y todavía tendría que coger y poner aquí b a la menos 1b, ¿vale? Esto sería b a la menos 1 por b, siendo esto b, ¿vale? Entonces, todo va por b a la menos 1. Entonces, esta sería por b a la menos 1, esta por b a la menos 1, esto por b a la menos 1, van saliendo las columnas. Y b a la menos 1 por esto da 1, 2, 0. ¿Vale? Directamente. Y la otra alternativa, ¿cuál es? ¿Cuál es la que no he dicho? De la base, es decir, forzar los pivotajes. Entonces yo aquí lo que haría es, casi sin poner ZJ menos CJ, decir, va a entrar o X1, X2, X3, la que me dé la gana. Una vez que entre, intento que entre X2 o X3 y luego entro X3. Problema, podría ser que no consiguiera yo hacer eso, pero entonces sería porque B a la menos 1 no existiese. Pero B a la menos 1 sí existe, o algún paso intermedio no exista. Pero si yo ya sé que X1, X2, X3 es base, porque me lo está diciendo el problema, vamos, de hecho he hecho la matriz inversa, está ahí la matriz inversa, pues se podría haber hecho 3 pivotajes, se podría haber hecho la eliminación de Gauss-Jordan, que aquí es bastante sencillo, porque si ustedes tenéis y queréis que dejar aquí un 0, pues simplemente
a esta de aquí le restáis esta de aquí. Y ya aquí queda el 1, 0, 0. Luego, con esta igual, como ya aquí vais a tener 0 y al quitarle a esta, a esta le quitáis esta, todavía queda el 1, a esta fila habrá que quitarle esta. Y queda el 1, 1. Y luego, una vez que tengáis aquí el número que sea, tenéis que quitar estos dos 1 de alguna manera. Habría que hacer otra eliminación. Bueno, y llegamos aquí. Y esta tabla, vamos a ver si es óptima. Pues nosotros, como siempre, lo vamos a poner como problema de minimizar. Entonces ponemos el menos 2, el menos 1, el menos 1, el 0, el 0, el 0. Aquí ponemos el menos 2, el menos 1 y el 1. Aquí está el 0, 0, 0 por C básicas. Y en los CJ menos ZJ, pues lo que queda es menos 2 por 1 medio. Y luego eso es cambiado de signo, con lo cual da 1. Este de aquí más 1 medio. O sea, menos 1 medio, menos 1 medio. O sea, menos 1. Vale, esto es menos 1. Ahora sí. Entonces, fijaros, este por este 2 medios y este con este signos cambiados se van. Entonces queda el menos 1 cambiado de signo, que es el 1. Aquí, en cambio, este con este es más, este con este es menos, este con este es menos, sale 0. Entonces este es 0. Y con esta fila, este con este sale menos 2 medios, menos 1 medio, menos 3 medios, más 1 medio. Quedan 2 medios, pero menos 2 medios. Pero como van restados a 0, pues queda el 1 también. ¿Vale? Y aquí, pues, sale menos 2, menos 4, menos 2, menos 2, menos 4. Es decir, que en la función objetivo de allí vale 4. ¿Vale? Entonces, es óptima, como se decía. Bueno, apartado siguiente. Dice, escribe explícitamente el dual y halla su solución óptima. Bueno, el dual... Bueno, el dual ya lo hemos dicho. Lo copio directamente. Que es el de minimizar. La función objetivo es 1, 2, 3, U1, U2, U3, sujeto a mayor o igual, pero escrito hacia abajo, 1, 0, 1. U1, U2, U3, mayor o igual que 2. 0, 1, 1, 0, 1, 1, mayor o igual que 1. ¿Vale? U1, U2, U3. ¿Vale? Y la otra columna es el 1, 1, 0. Mayor o igual que 1. Entonces, U1, U2, U3. U1, U2, U3. Porque esto es el dual del dual en el formato canónico. ¿Vale? Entonces, aquí lo que va a pasar es que nosotros sabemos que en el primal la solución es b a la menos 1b con b de la base x1, x2, x3. ¿Vale? Y valor en la función objetivo de sub b, b a la menos 1b, ¿no? ¿Vale? Nosotros ya sabemos por dualidad que en el dual el punto óptimo
W estrella verifica, como este tiene solución, solución y es factible, pues el valor de la función objetivo en las soluciones óptimas factibles del primer del dual coincide. Entonces, W traspuesta B es igual a C traspuesta X, ¿no? Es igual a C sub B, B a la menos 1, B, porque el X estrella vale B a la menos 1B en X estrella sub B, en las básicas nada más, ¿vale? En las otras vale 0. Luego, cuando usted haga C traspuesta por la solución básica óptima, pues en la parte básica tiene B a la menos 1B y en las no básicas, pues vale 0. Entonces, este es el valor de la función objetivo de esto, ¿no? Entonces, W traspuesta es C sub B, B a la menos 1, ¿vale? C sub B, B a la menos 1. Pero si ustedes miran la tabla, bueno, esto lo tenéis en la teoría puesto. Si ustedes miran la tabla, hay un sitio donde está C sub B por B a la menos 1. B a la menos 1 está aquí, ¿lo veis? C sub B está aquí. Aquí hay ceros. ¿Qué es lo que aparece aquí? C sub B por B a la menos 1 de minimizar, del de maximizar, cuidado porque el de maximizar tiene los signos cambiados. Aquí quedaría el 0 menos C sub B por B a la menos 1. Si esto lo cambian ustedes, porque el de maximizar, esto sería C sub B por B a la menos 1, realmente. Es el momento que no sé dónde. Sí, cambio la cámara otra vez. Entonces, aquí C sub B vale 1,0, 1,0, ¿vale? Se puede hacer por las holguras complementarias, que es como lo haréis con las condiciones de optimalidad para problemas más generales. Pero en general, cuando tengáis un problema lineal y tengáis restricciones menores o iguales, pues en ese problema vais a añadir la matriz identidad, ¿vale? Entonces, en la tabla, aquí va a estar la matriz identidad. Cuando lleguéis al óptimo, se habrá pasado de esta tabla a la del óptimo multiplicando por B a la menos 1. De manera que si estas son variables artificiales, variables de holgura, la función objetivo vale en ellas 0. Y aquí abajo lo que vais a tener es C sub B por B a la menos 1. Pero los C sub B del problema de minimizar. Y como que este era de maximizar, al final lo que tienen ustedes aquí abajo es precisamente el C sub B por B a la menos 1, siendo el C sub B el de la función objetivo de maximizar. Y eso va a pasar siempre que tengáis la forma canónica. Y eso está en la teoría, ya escrito, ¿vale? Entonces, era para que ustedes lo observaran en un ejemplo, el 1,01. Vamos a comprobarlo también. ¿Cómo se comprueba esto? Tiene que ser un punto factible en el dual que dé el mismo valor de la función objetivo. A ver, ¿cuánto es el valor de la función objetivo en el punto que acabamos de... ¿Cuál es el punto que acabamos de encontrar? El 1, 2, 0. ¿Cuánto es el valor en el óptimo? 4, no menos 4, sino 4, ¿vale? 1, 2, 0, 4. Es el opuesto del que hay ahí. Entonces, me voy a el... me voy aquí y el 1,01 vale 4, ¿vale? 1,01 tiene función objetivo, vale 4. 1,01 se da con igualdad. 1,01 se da con igualdad. 1,01 se da con igualdad, es factible. Y son mayor o igual que 0. Punto factible y que coincide en el óptimo, con el valor óptimo en la función objetivo del óptimo del primal, en la solución del dual. Que si ustedes tenéis dos puntos, factible uno en el primal, otro en el dual, de manera que en la función objetivo del primal
el punto del primal da un valor que es el mismo que el que da el valor factible del dual, ambos son soluciones del primal y del dual. ¿Vale? Esto sería 0 menos c sub b, b a la menos 1. ¿Vale? 0 menos, los ceros en forma matricial, menos c sub b por b a la menos 1. Entonces, como estos c sub b realmente son... esto de aquí es 0 menos c sub b por b a la menos 1. Pero como estos c sub b que he puesto yo aquí son los opuestos de los que realmente está ahí, estaría bien, sería c sub b por b a la menos 1 del problema original. ¿Vale? Y esto siempre que tengáis el problema en formato canónico va a ser cierto. ¿Vale? Bueno, siguiente apartado. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Vamos a ver. Siguiente apartado, ¿cuál sería la solución óptima si el valor del lado derecho de la tercera restricción se aumenta a 3,5? ¿Vale? Pues, a ver. Si b igual al 1, 2, 3 pasa a ser el, ¿cuál dice? 1, 2, 3,5 o 7,5, entonces en la tabla óptima solo cambia, ¿qué es lo que cambia en la tabla óptima? ¿Qué es lo que cambia aquí en la tabla óptima? Si yo cambio este 1, 2, 3 por 1, 2, 7,5. Nada más que cambia, ¿lo veis? Nada de aquí para atrás cambia, todo queda igual. Solo cambia este. Pues el 1, 2, 0, que pasa a ser b a la menos 1 por 1, 2, 7,5. ¿Vale? En vez de multiplicar por, perdón, por 1, 2, 7,5, sí. En vez de por el 1, 2, 3, 1, 2, 7,5. ¿Vale? Que eso lo tengo yo calculado y sale 5 cuartos, 9 cuartos y menos un cuarto. Eso es lo que cambia. El lado derecho. El lado derecho. Entonces, para ver qué pasaría, yo voy a coger la tabla óptima que teníamos y le voy a cambiar el lado derecho. Y para no escribirlo mucho, sería que aquí, en esta tabla óptima, la que estamos hablando, yo aquí pondría b a la menos 1 por el nuevo b', ¿no? Este sería b'. Pues, bueno, b', el 0, 1, 2, 7,5. Entonces, cuando yo ponga eso, lo que varía es esto de aquí y pasaría a ser 5 cuartos, 9 cuartos, menos un cuarto. ¿Hasta aquí de acuerdo? Esta sería la tabla. Entonces, dos posibilidades. O se van ustedes al problema original y ponen aquí 7,5 y empiezan a pivotar desde ahí para llegar a ver cuál es la solución. O ustedes se ponen la solución óptima en la cual habían llegado al óptimo, pero un cambio hace que ya no sea óptima, factible, sino que algo haya cambiado. Y que entonces tengamos que pensar si es mejor
estar en esta base y movernos desde ella hasta el nuevo óptimo, o empezar de cero y llegar al nuevo óptimo. ¿Entendéis lo que digo? Entonces ahora tenéis que pensar qué os interesa. Normalmente lo que interesa, si el cambio es pequeño, es coger la óptima, ver cómo cambia, entonces dejará de ser factible u óptima, y a partir de ahí, si es posible, movernos a otra base factible óptima, en 1 o 2 pivotajes, o 3, los que hagan falta. ¿Entendéis cuál es la táctica, no? Entonces, yo lo que voy a hacer es esto último. En vez de empezar aquí con el 3,5 y ver hasta dónde llego, que se podría hacer, voy a partir del óptimo y se lo cambio. A ver, esta tabla, ¿qué le pasa a esa tabla? ¿Es factible? No, la solución básica no es factible porque aquí hay una componente negativa. ¿Es óptima? Sí es óptima. Entonces, habéis visto que para estas situaciones se puede emplear el algoritmo dual del simple. Entonces, el algoritmo dual del simple lo que dice es, si la tabla es óptima y tenemos alguna componente negativa, se coge la que sea más negativa, esta de aquí, y la variable correspondiente en la base a esa restricción sale. ¿Y cuál es la que entra? Pues la que entra, lo expliqué el otro día, el algoritmo del simple es muy sencillo. En vez de hacer los cocientes de aquí entre este, se hace un poco al revés, ¿no? Son los cocientes de estos entre estos. ¿Vale? Entonces, evidentemente no se hacen los cocientes para las básicas, porque las básicas ya están en la base. Y esta sale y tiene que entrar una que no está en la base. Entonces, solo se hacen para los no básicos. Entonces, cociente de esto entre este. Entonces, solo se tienen en cuenta los cocientes donde estos son negativos. ¿Vale? Porque son los únicos que preservan la optimalidad y reducen la infactibilidad. ¿Vale? Entonces, aquí cuando ustedes hacen los cocientes de estos entre estos, ¿veis? Pues solo se puede considerar, este no se considera porque este es positivo, este no se considera porque es positivo, y este entre un medio, pues se coge el valor absoluto de 1 entre un medio. ¿Vale? Se coge siempre el valor, y el que sea menor en valor absoluto, ese es el que se escoge. Si hubiera varios, pues el que sea menor en valor absoluto. Hombre, hay que tener en cuenta que esto es negativo, ¿eh? Por eso pongo el valor absoluto. Siempre sale negativo. Entonces, pero es el más pequeño realmente en valor absoluto. Porque imaginad que aquí sale el -5 y el -4. Pues sería el -4 el que se escoge. Para preservar de alguna manera la optimalidad. Porque al pivotar, eso se demuestra en los apuntes, que si nosotros usamos esta regla, al pivotar sigue siendo óptima. Y nos asegura que, y nos mejora la factibilidad y nos asegura que en la siguiente iteración seguimos pudiendo aplicar el algoritmo dual del simple. No deja de ser óptima. Entonces, con esta regla pivotamos y entonces pivotaríamos sobre este elemento de aquí. Entonces, se pivota de la misma manera. El 1, 0, 0 es lo que hay que conseguir. Bueno, pues yo pivoto de esa manera. Me voy ya directamente, a ver, ¿por qué no me...? Ahora. Pues al pivotar, tengo X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Aquí quedaría X1, X2 y fijaros que sale X3 y entra X6. X6. Y entonces, ¿aquí qué sale? El 1, 0, 0, 0, 1, 1 y 0, 0, 1. ¿Vale? Y el 1, 1 menos 2, 1, 0, 1, 0, 1 menos 1. ¿Vale? Aquí queda el 1, 2, un medio. Y aquí queda el 0 con los mismos coeficientes de la función objetivo, 2, 2, 1, 0. Estos serían el -2 menos 1. Con el problema de minimizar, ¿vale? Este de minimizar, siempre lo hacemos de minimizar, recordad. -2, 1, menos 1, 0. -2, aquí hay un menos, ¿vale?
y aquí menos 4. Menos 4. Vale. Sí. Voy a cambiar porque había una cosa que cambiaba que no la he cambiado. Aquí, en esta tabla había una cosa que cambiaba. Cuando yo puse, dije, ve a la menos 1 por aquello, solo cambia esta columna de aquí. Y otra cosa, este de aquí. ¿Vale? Porque claro, cuando yo ya multiplique esto por esto, pues esto queda menos 9,5. ¿Vale? Esto no lo había cambiado. Bueno, volvamos. Y aquí ya se va a menos 4. Empeora un poquito, pero ya es factible. ¿Veis? Sí. En este caso solo teníamos uno que era negativo, pero si hay más de uno negativo, pues ¿cuál nos queda? Con el más negativo. Y normalmente, y puede que necesite más iteraciones, más de una iteración. Eso podría ocurrir. Fijaros cómo es esto. Esto es de esta manera. Ustedes tenéis una región. Os voy a dibujar una región en R2 con muchas restricciones, para que haya muchos puntos, digamos. Imaginad que al hacer las restricciones, este es el óptimo. ¿Vale? Entonces, cuando yo cambio el lado derecho, por ejemplo, de este, si lo hago de manera que se quede este infactible, lo que hago es y cambio el lado derecho, lo único que hago es desplazar esta restricción hacia abajo. ¿Sí? La desplazo hacia abajo y dejo a este punto infactible. Y por eso me sale en el lado derecho del óptimo, con la base formada por el cruce que sea correspondiente, una cosa negativa. ¿Vale? Entonces, la idea es que si yo, una de las restricciones, bueno, vamos a pensar que la restricción que cambio es esta, ¿vale? Una que no tenga nada que ver con las básicas, para que sea más fácil de entender. Entonces, si el B, lo hago de manera que crezca hacia acá, no pasa nada. Pero si lo hago crecer hacia acá, el óptimo a lo mejor, si este es el gradiente y estamos maximizando, queda este. Pero cuando yo esto lo mueva, ya es el cruce de esta restricción con esta. Son otras variables básicas, es otra base. Es el cruce de la variable de holgura de este con la variable de holgura de esta. Bueno, pues fijaros, si el corte es relativamente corto, el nuevo, esta me la desplazo hacia acá, así en paralelo, aunque no parezca que es paralelo, en paralelo, pues sería el corte de esta con esta, no el corte de esta con esta. Entonces no sería la variable de holgura de esta restricción 0 y la variable de holgura de esta restricción 0, no. Sería la variable de holgura de esta restricción 0 y de esta restricción 0. Entonces, hay una variable de holgura nueva en la base, con lo cual tendría que hacer un pivotaje para cambiar de la base de esta con esta a hacer este con este. ¿Lo entendéis? Esta sigue siendo la misma, entonces, sí. La restricción que hemos puesto deja infactible el punto que tenemos. En el problema este, a ver si logro... cuando tú cambias el lado B, esta restricción que estaba activa se vuelve infactible. Quiere decir, en este ejemplo sería, por ejemplo, ahí estamos en R3, aquí estamos en R2. Aquí son dos restricciones que se tienen que dar con igualdad. En R3 son 3, ¿vale? La base son 3 restricciones, las que se hay con igualdad. Aquí hay 2. Estamos haciendo la interpretación sobre el problema antes de la variable de holgura, con todo menor igual, para que salga un poliedro así representable. Entonces, digamos que en una base que se dé con igualdad, dos restricciones, pues imagínate que sean esta y esta restricción con igualdad. Entonces, el cruce de dos restricciones definen el vértice. Entonces, si yo esta restricción que no está jugando nada, la hago desplazarse hacia acá, ¿vale? Ya el cruce de esta con esta queda infactible. Igual que ahora mismo es infactible este con este, ¿vale? Y entonces el nuevo punto que
desplazando esto, me queda el último, no estoy muy seguro, pero será o este o este. Pero imagínate que es este. Entonces, las nuevas restricciones que se dan con igualdad son estas dos. Y este punto, donde era esta y esta, es infactible. Es decir, la variable de holgura, digamos, para esta restricción no puede ser 0. Tiene que ser mayor que 0. Se tiene que dar con holgura, porque esta te impide que este punto sea factible. Entonces, tienes que cambiar de base de la variable de holgura de esta restricción con esta a la variable de holgura de esta restricción con esta. Solo hay uno de diferencia, ¿lo veis? Porque la variable de holgura de esta restricción sí está en la base, en este y en este. ¿Lo veis? Pero imaginad que yo, ya depende cómo, si el B es un cambio pequeño, pues me paso aquí. Pero imagínate que yo hago así, y lo hago así, porque el B lo desplace mucho, de forma paralela a este, ¿no? Que no sale paralelo, pero de forma paralela. ¿Cuál es el óptimo? El óptimo es este. ¿Y cuántos cambios tengo que hacer? Pues fijaros, o voy por aquí o voy por aquí. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pivotajes. Y por este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pivotajes. Entonces, por eso os decía yo, si yo estoy aquí y empiezo de nuevo, en el 0, 0, 0, a lo mejor llego del tirón. Esa era la táctica que yo os decía como posible primera táctica, cambiar aquí el 3,5 y empezar desde aquí. Pero si el cambio no es muy grande, del 3 pasa al 3,5, puedo empezar en el punto que estoy, en el vértice que estoy, y en el punto básico que estoy, e intentar moverme mediante base a la nueva base donde estemos en el óptimo. Y entonces eso suele ser más corto que empezar desde cero, pero nada lo garantiza, ¿sí? Siete medio, espérate que lo estoy intentando también. Si va al 3,5, sí, pero eso también puede ocurrir que te dé el problema, porque imagínate que la que yo, a ver, el X3, X1, X2, X3, que el mover una restricción que te haga más grande el conjunto factible también te puede, ahora mismo no lo veo rápidamente, pero al mover uno de estos hacia arriba, o sea, tu restricción es aquella de allí, es X2, X3, es una de este tipo, ¿no? Que va contra los ejes. Y si la aumenta, si tú esta la aumentas, pues imagínate que la aumente y que entonces te vayas aquí. Entonces el nuevo vértice es este. ¿Vale? Porque tú tienes muchas restricciones. Entonces, si esta también la aumenta, en vez de ser el cruce de este con este, a lo mejor la solución es el cruce de este con este. Te puede salir tanto si el problema va hacia arriba como hacia abajo. Sí, es verdad. Espérate que estoy ahora mismo no. La interpretación es infactible, desde luego, porque hemos calculado el b a la menos 1b. Entonces, x1 más x2, tú tienes 3,5 si tú esto lo aumentas, puede pasar lo que digo yo, ¿no? ¿Tú por qué dices que no pasa? Sí, que deja de ser factible. Aquí no pienso.
punto. Es que en R3 es más complicado de verlo, ¿vale? Entonces, lo miro y ya está. Yo por no echar tiempo ahora, ¿vale? Lo miro y ya te lo digo. Cuando no necesariamente, porque, a ver, el punto que te sale, a ver cómo te lo digo, el punto que te sale aquí es el cruce de 3 variables, o sea, de 3 restricciones con igualdad, ¿vale? Tú aquí tienes 3 restricciones más otras 3, 6. Entonces, cada cruce de 3 te da una solución básica factible, ¿vale? Son 3 desigualdades, 6 desigualdades. Entonces, cuando tú subas esto hacia arriba, no es que el punto este deje de ser factible, este punto no deja de ser factible. El que deja de ser factible es la solución básica definido por esta restricción y la otra, porque que es lo que yo te estaba diciendo, que si tú este lo mueves hacia acá, el punto solución de esta restricción básica y esta es este, no es este. El punto que te sale, que lo vean en casa. Oye, lo que estaba diciendo, que si esta aumenta, la solución básica es el cruce de esta restricción con esta. Y si esta restricción aumenta hacia acá, el cruce de esta restricción con la nueva de aquí es este. Y este sí es infactible. Y si tú miras en la base, aquí, este punto, estos 2 puntos no son los 2 puntos que había antes. ¿Me entiendes? Lo que cambia no es el punto en sí, lo mismo sigue siendo factible, pero no es a lo mejor ni siquiera básico, sino tú tienes que ver la base x1, x2, x3, qué punto da. Y ahora el punto que da sí puede salir infactible. Ya está. Este sí puede salir infactible, ¿entiendes? Y entonces tienes que volver, pues el nuevo punto, si tú quitas esta y dejas esta, el nuevo punto seguramente sería este. Solo tiene un cambio, ¿vale? Entonces, claro, no, el error, lo que no veía yo era porque es que el punto que define la base no es el mismo. A medida que lo vamos aumentando va cambiando, ¿vale? Bueno, pues eso es el apartado C. Esto se le ha quitado la grapa y vamos a ver. Dice, apartado D. Haya la solución óptima. Vamos a ponerlo aquí. Hallar la solución óptima si se añade una restricción, ¿no? Pues vamos a ver. X1 más X2 más X3 menor o igual que 2,5. Entonces, cualquiera podría decir, eso es muy sencillo. ¿Cómo lo harían ustedes? Ustedes tenéis esta solución, esta base. Y digo, ¿qué pasa si añado esta restricción? Pues, ¿cómo se añade una restricción? Esto de aquí es como el sistema de ecuaciones inicial, pero escrito de otra forma. Siguen siendo AX igual a B, ¿vale? Con las X sub i mayor o igual que 0, que es lo que falta aquí. Entonces, si yo quiero meter otra restricción, ¿cómo lo metería en la tabla? Pues simplemente cogería una tabla, ¿vale? La convertiría en igualdad y la metería. Y ahora calculo un nuevo CJ menos ZJ, ¿sí? Al meter una nueva variable de holgura sería más X6 y sería el 0001, porque las otras restricciones, no, perdón, el X7 sería más X7 igual a 2,5. Aquí estaría el X7 con todo 0 en esto y un 1 aquí. ¿Eso se ve? ¿Qué lo podríamos hacer? Problema, que si hacemos eso, no tenemos aquí una matriz de identidad. ¿Veis el problema? Yo no puedo meter esto, porque si meto el 1,
1, 1, 1, 1, 1, todo 0 y un 1, aquí tengo el 1, 0, 0, 1. El 0, 1, 0, 1. El 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 0, 1. Tendría solo estas dos y estas de aquí no me valen. Ahora me pongo a pivotar y a lo mejor me sale de ahí barbaridades, no sale negativo, no sale óptimo. ¿Qué podemos hacer? Pues ustedes no pueden meter a la ligera una restricción sin destrozar la base. Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues veréis. ¿Cómo se escribe esas restricciones? Estas restricciones lo que dicen es que x1 más x3 más x4 igual a 1. A ver si lo pongo bien. x2, vamos a ver, x1, voy a hacer un espacio, más x3 más x4 igual a 1. La otra es x2 más x3 más x5 igual a 2. Y la última sería menos 2x3 menos x4 menos x5 más x6 igual a 1 medio. ¿De acuerdo? Esto lo tengo así escrito. ¿Cuáles son las básicas? X1, X2 y X6. ¿Lo veis, no? Entonces, estas tres restricciones que hay aquí, escritas, en realidad ustedes la pueden poner como que X1 es igual a 1 menos X3 menos X4, perdón, menos X1 menos X3 menos X4, no, menos X3 menos X4, ¿está bien? ¿Por qué no lo tengo bien? Vale. Me estoy haciendo el problema equivocado. ¿Por qué? No, porque lo estoy haciendo desde el resultado con el problema modificado por un 1, 2, 7 medio. Deberíamos hacerlo sobre el anterior. Entonces, vamos a hacerlo sobre el anterior. Borramos esto para evitar lío y el apartado D. Apartado D. D, ¿vale? Desde el problema original. ¿Vale? Entonces, en el problema original, la tabla óptima era esta. ¿Vale? Entonces, ahí, bueno, lo que voy a escribir directamente es lo que iba a escribir antes. Ustedes ven que en ese problema lo que teníamos esta tabla, pero voy a poner, quitamos esto y voy a poner unos valores que había antes. A ver si lo encuentro. Aquí está. Que era el 1, 2, 0. Menos 4. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer desde el problema original óptimo, no desde el ya modificado, porque si no, hacemos los apartados acumulativos y quiero que sean independientes. Nosotros en el examen normalmente hacemos los apartados independientes, que no sea sobre el que ya ha salido del apartado 3 y demás, para que se puedan hacer de forma independiente. Entonces este lo vamos a hacer igual. Y salvo que digamos lo contrario, lo tenéis que hacer de esa manera. Entonces, esta es la tabla óptima. ¿Vale? Tenéis la tabla óptima del problema y demás. Entonces, lo que os estaba diciendo es que de aquí el problema al añadir la variable es que no me sale 0, 0 y 0 al añadir la restricción. Entonces, yo lo que tengo que ver es que ahí realmente x1 se puede poner como 1 menos, me lo voy a poner menos 1 medio de x4 más 1 medio de x5 menos 1 medio de x6. Ahora lo cambio. Ahora. Entonces, es x1 igual a 1 menos 1 medio de x4 más 1 medio de x5 menos 1 medio de x6. Entonces, me muevo aquí.
X1 igual a 1 menos 1 medio X4, menos 1 medio X5, más 1 medio X5, menos 1 medio X6. ¿Eso se entiende? ¿Sí? X2 es igual a 2 menos, bueno, más 1 medio de X4, menos 1 medio de X5, menos 1 medio de X6. Y X3 es igual a 0 menos 1 medio de X4, menos 1 medio de X5, más 1 medio de X6. Así es como lo tenéis. ¿Esto se entiende? Fijaros que estas son las básicas y que como lo que tenemos es en la tabla óptima X1, X2, X3 con la matriz identidad, cuando ustedes despejan X1, X2, X3 no dependen de X1, X2, X3. ¿Entiendes? Nunca va a depender de X1, X2, X3, sino que ustedes, si parten de esta tabla, esta de aquí, pues X1 va a salir en función de las no básicas, X2 va a salir en función de las no básicas y X3 va a salir en función de las no básicas. Y ahora puede preguntar cualquiera, bueno, ¿y esto por qué me es útil? Porque ahora yo pongo, vale, la restricción que me decían que tuviera en cuenta que X1 más X2 más X3 menor o igual que 2,5. Y ya ahora la puedo escribir de manera que cuando la meta en la tabla no me rompa la tabla. ¿Vale? Entonces lo que hago que X1, ¿cuánto vale esto? X2, ¿cuánto vale esto? X3, ¿cuánto vale esto? La coloco aquí y la restricción ya la tengo puesta en función de las no básicas. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Entonces, transformo mi ecuación y poniendo las variables que sean básicas en función de las no básicas, siguiendo pues lo que dice la tabla del simple. Siempre puedo conseguirlo porque la tabla óptima tiene la matriz de identidad en las básicas. Entonces, si lo sustituís, sale menos 1 medio de X4, menos 1 medio de X5, menos 1 medio de X6, menor o igual que menos 1 medio. Esta es la restricción que os sale. ¿Habéis entendido la técnica? Las restricciones por ahora no estamos hablando de nada, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ahora esto entra en la tabla del simple como un 0, 0, 0, menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio. Cuidado que necesitamos una X7, 1 y menos 1 medio. Así es como entra en la tabla simple. Una nueva fila y una nueva columna, todo de 0 menos en esta. ¿Sí? ¿Mediante? No lo entiendo, ¿cómo es? Es que no sé en qué se diferencia a lo que yo he hecho. ¿En lo que hemos hecho? ¿Sí? No, en la de esto. Claro, ¿por qué me interesa a mí? Estaba yo diciendo, bueno, y eso es lo que acabamos de hacer. ¿Por qué me interesa a mí la tabla óptima? Porque aquí está X1, X2, X3 en la matriz identidad. Entonces puedo despejar X1 solo en función de las no básicas, X2 solo en la función de las no básicas, X3 solo en función de las no básicas, y ya sea cual sea la restricción, el X1 lo sustituyo por eso, el X2 por eso, el X3 por eso, y la nueva restricción que me salga ya tiene 0, 0 y 0. 0, 0 y 0 en las básicas. Entonces, lo incorporamos en la tabla y yo, pues, aprovechándome que tengo pizarra, pues hacemos lo de siempre. Y es
pues voy a poner aquí la restricción x7 1, 2 y 0, perdón, 1, 2 y 0, pero recordar que era 1, 2 y 0. Y ahora, aquí iría un 0, un 0, un 0, un menos un medio. Un menos un medio, un menos un medio y un 1. Y aquí iría el 1, 2, 0. Y esta tiene el menos un medio. ¿Vale? Entonces, el problema de esto es ponerla bien antes de empezar. Entonces, en realidad todo este trabajo no está bien hecho en el sentido de que deberíamos haber hecho algo antes, ¿no? Antes de empezar a trabajar había que haber hecho algo, ¿no? Previo, ¿no? Que es lo... ¿Por qué no me sale? Un momento. Ya me la ha cargado. Vale, ¿hay alguna manera? Bueno, pues si lo hubiéramos hecho bien. Tenemos el punto x1 igual a 1, x2 igual a 0, x2 igual a 2, x3 igual a 0. Primero, lo que hay que hacer es comprobar que el punto es factible, porque si fuese factible, no tendríamos que hacer nada. Es infactible, ¿por qué? Porque al transformarla sale un lado derecho negativo para ponerla en la tabla, pero lo deberíamos haber comprobado antes. El 1, 2, 0 es menor o igual que 2,5. 3 no es menor o igual que 2,5. Es infactible. Y por eso hay que meterla en la tabla, ¿vale? Para pivotar. Si hubiese sido factible, pues hubiera salido esto y un lado derecho positivo. Pero no ha salido. Siempre es más cómodo eso. Entonces, cuando daros cuenta que este lleva coeficiente 0, x7, coeficiente 0, y ahora cuando ustedes calculen los CJ menos ZJ, pues no hay modificación. Este es no básico, este vale 0. Y esta es la tabla que os da. Entonces, pues, esto se calcula, sale menos 4. Bueno, esto no cambia. ¿Y qué habría que hacer ahora? Ya hemos metido la tabla. Fijaros que hemos conseguido tener matriz identidad. Y ahora como un método simple normal. Lo que ocurre es que es óptima. Entonces, ¿qué tipo de algoritmo hay que aplicar? El dual del simple. Esta variable es la que sale. ¿Y cuál es la que entra? Pues ustedes hacen los cocientes entre los negativos. Sí. Esto era una raya que había. No lo he borrado. Entonces, ¿cuál es el que entra? Pues, a ver, díganmelo ustedes. Es el que da el mínimo de los no básicos, de los cocientes de los CJ menos ZJ no básicos, entre los que son negativos en esa fila. Bueno, vamos a hacer los cocientes. Aquí no se hace, aquí no se hace, aquí no se hace. Este entre este es 1 partido de un medio, en valor absoluto, ¿eh? Este de aquí es 1 partido de un medio, ¿no? Y este de aquí es 0 partido de un medio. Veis que este es negativo. ¿Vale? El menor es este. Lo cual quiere decir que vamos a avanzar 0 en la función objetivo. Se pivota sobre este. Es decir, nos vamos a mover a
a una base donde va a entrar x5 por x7, es decir, x1, x2, x3, x5, ¿vale? Y resulta que después de pivotar, pues sale infactible aquí. Este es uno de esos problemas que el corte es lo suficientemente profundo para que el nuevo punto factible esté a distancia 2 pivotajes. Entonces, se pivota y entra x6 por x3. Y entonces queda x1, x2, x6, x5. ¿Vale? Entonces, nueva base. Nos vamos a la otra pizarra. Y vaya, esto ya se está quedando como sin pila o algo. Aquí está. Dual del simple. Pues sale x7 y entra x5. Luego sale, vamos a mirar, x... Ya lo tengo aquí. x3 y entra x6. Base óptima factible, pues el x1, x2, x5, perdón, x6, x5, en ese orden, en la tabla, y con valores x estrella igual a, y os lo pongo en 1, 3 medios, 0, 0, x6 vale 1 medio y x5 vale 1 medio. ¿Vale? O sea que el lado derecho es este y este. Y z estrella igual a menos 7 medios. O sea que en la función objetivo del óptimo es 7 medios. ¿Sí? Hemos dicho antes que para calcular el J menos Z que te da 1 entre 1 medio, 0 entre 1 medio y 1 entre 1 medio. ¿Ese es el valor absoluto? ¿La vamos a convertir en positivo? ¿O no? Es que yo, aunque la restricción se... Espérate, a ver si llegamos a un acuerdo de lo que estamos diciendo. Yo cogí la tabla del de minimizar, que tiene la función objetivo cambiada de signo. ¿Vale? Entonces, tú le añades la restricción. Los CJ menos ZJ siguen siendo los mismos. ¿Vale? Sí. Y ahora, ¿qué es lo que dices tú? Bueno, la que sale es la que se llama negativa. Y la que entra, la que dé el menor valor en valor absoluto de los cocientes. Este vale 2, 0, 2. Es el máximo de los de los CJ menos CJ menos ZJ dividido de los I sub KJ, ¿no? Podría ser. O el mínimo, como tú dices, de los valores absolutos de sub J menos ZJ partido de I sub KJ.
Entonces, lo que os digo es que como este es negativo, perdón, aquí no lo he puesto, y sub kj menor que 0, ¿vale? Y sub kj menor que 0. Movemos la cámara. El problema de la cámara es que ha perdido... Ahora tardo un rato en... Tengo que venir aquí y mirar que no me pase. Ahora tengo menos facilidad. Entonces, lo que os estoy diciendo es... Lo que os digo con el dual del simple es que es el máximo. Pero este es negativo. Y este siempre es positivo. Entonces, equivale al mínimo en valor absoluto. Entonces, para que ustedes no se hagan un lío, hagan los cocientes y cojan los valores absolutos. Y es el mínimo. ¿Vale? Por eso es 2 entre 0, 0 entre... Bueno, sale 2, 0, 2. ¿Vale? Para que no haya problema con eso. Y si alguien puede estar teniendo dudas, eso está muy clarito en el tema 4, cuando se van al dual del simple, en los apuntes. ¿Veis? Es el máximo de los CJ, bueno, y sub KJ, bueno, vamos, de los I sub RJ con I sub RJ, que como son negativos, ¿dónde está el algoritmo? El máximo es igual al mínimo en valor absoluto, ¿lo veis? Si lo hacéis en valor absoluto, nunca os equivocáis, porque os podéis hacer un lío con los signos. Bueno, hemos acabado este problema. Yo no voy a poner las dos tablas y con eso pues queda acabado este problema. Vamos al siguiente problema, al 5. Si no hay ninguna pregunta, ¿vale? Problema 5, que lo que vamos a hacer es quitarlo de esta parte de aquí. Ahora, lo voy a seguir allí para aprovechar el problema que tengo con la cámara. A ver si, ya como no vamos a hacer descanso, no me voy a poner a grabarlo y demás. Y el 4, 5. Y este problema dice 4, 5. 5. Uf, claro. Aquí. Dice, considérese el problema de programación lineal tal y su tabla óptima. Bueno, maximizar 2x1 más x2 más x3, perdón, menos x3, sujeto a x1 menos 2 más 2x2, vamos a ver si voy un poquito deprisa, más x3 menor o igual que 8, con menos x1 más x2 más 2x3 menor o igual que 4, con x1, x2, x3 mayor o igual que 0. Y cuya tabla óptima viene dada, bueno, vamos a escribirla así, con x1, x2, x3, x4, x5, se le ponen las dos variables de holgura. Bueno, aquí sería la identidad, pero lo que queda después de pivotar y entrar en la base de x1, ¿vale? Parece ser que solo hay una iteración, porque está x1 y x5, y aquí estaría x4 y x5, luego solo se ha cambiado x4 por x1, y queda el 1, 0, el 2, 3, el 1, 3, el 1, 1, 0, 1, el 8, 12, aquí estaría el b, esto sería el 0, menos 3, 2, 0, ¿vale? Entonces, esto sería con el 2, 1, menos 1, 0, 0, y entonces aquí estaría el 2, y aquí estaría el 0, ¿vale? Observad que el problema es de maximizar. Y esta es la tabla óptima. Vamos a ver, esperad un momento. Vale, esta es la tabla óptima, pero para el problema de maximizar. Entonces, puede ser que a nosotros, con la regla que estamos siguiendo de volver todos los problemas a minimizar para que el óptimo sea que todo sea mayor o igual que 0, pues sea algo que nos convenga hacer aquí, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren, yo puedo optar
por decir que mi problema es, en vez de maximizar, de minimizar. ¿Vale? El 2, x1, x2, x3, x4, x5 y el menos 2, menos 1, 1, 0, 0, x1, x5. Y entonces aquí está el menos 2 es 0 y el 1, 0, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 0, 1, 8, 12 y la tabla óptima sería 0, menos 3, 0, 3, 3, 2, 0. Y función objetivo, bueno, la función objetiva aquí es 2 por 8, 16 y aquí menos 16. Esto es lo que hacemos siempre, ¿no? Ponernos en un problema de minimizar. Aunque cuando nos digan, hallar el dual de ese problema, vamos a hacerlo del dual de maximizar. ¿Vale? ¿Parece? Esto de nuevo, si os fijáis, es en el dual canónico el que está en la parte de maximizar con menor o igual. El dual sería minimizar 8, 4 por x1, por 1, 2, sujeto a las restricciones mayor o igual que 0. ¿Vale? Y con la u sub i mayor o igual que 0. Escribir el dual. Bueno, pues ya está. El dual es A. Minimizar, pues 8 u sub 1 más 4 u sub 2, sujeto a u sub 1 menos u sub 2, mayor o igual que 2. 2 u sub 1 menos u sub 2, mayor o igual que 1. Y u sub 1 más 2 u sub 2, mayor o igual que menos 1. ¿Vale? 1 u 2, mayor o igual que 0. ¿Vale? ¿Está claro? El que quiera puede poner la tabla óptima y pivotar. En un pivotaje llega aquí, poniéndolo de minimizar. ¿Vale? También es una opción. A ver, por lo que yo dije antes del dual, ¿cuál es la solución del dual? Para el de minimizar. ¿Cuál? No, el punto óptimo. El 2, 0. 2, 0, ¿no? Solución u sub 1, u sub 2 igual a 2, 0. Podéis comprobarlo porque el 2, 0 da aquí 16, igual que este, de maximizar. Daros cuenta que no es menos 16, sino 16. Y 2 menos 0, 2, se da. 4 más 1, 5, se da. 2 más 0, mayor o igual que menos 1, se da. Es un punto factible y tiene el mismo valor que el óptimo. Es factible en el dual y su valor en la función objetivo es el mismo que el óptimo del primal. Basta que tener un punto factible ahí que tenga el mismo valor de la función objetivo. Ambos puntos son soluciones de sus problemas. Un momento que ahora mismo no estoy viendo lo que está escribiendo porque no me ha dado tiempo. La solución. Mirad, como lo he repetido antes, pero también, a ver si lo encuentro en los apuntes y os lo muestro. Ahora que es. Vale, aquí mismo. La teoría. Yo lo que he hecho es derivarlo como hace la teoría. CPID en forma canónica. En la solución del primal, el vector formado por los costos reducidos de las variables de holgura, C sub n más i menos z sub n menos i, es la solución óptima del dual. Es decir, que si ustedes tienen un problema primal y tenéis las variables de holgura como cuánto vale su CJ menos ZJ, esos valores son las soluciones del problema dual. Si uno es el dual, si están los dos en formato canónico, ¿vale? Que es lo que hemos visto, que es C sub B por B a la menos 1, menos C sub B por B a la menos 1 por menos sub I. En realidad hay dos menos, como vimos al explicarlo, ¿vale? Y aquí está explicado
cómo se deduce, ¿vale? Sale de aquí. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Vale. Entonces quito esto y seguimos. Apartado B, que tiene dos subapartados. Entonces el B1. Allá en la nueva solución óptima, C sub 2 pasa a 5. C sub 2 pasa a 5. ¿Vale? Pues si C sub 2 pasa a 5, nosotros lo vamos a hacer, por ejemplo, mirando aquí. C sub 2 vale menos 1. Perdón, C sub 2 vale 1. Y pasa a 5. Sí, entonces, si esto pasa aquí a 5, ¿aquí a cuánto pasa? A menos 5. Entonces yo pondría aquí un menos 5. ¿Qué más cambia? Pues aquí no. Y entonces, al calcular los CJ menos ZJ, solo afecta a este. Entonces, el único cambio sería este de aquí. ¿Vale? Entonces, ese de ahí es menos 5 menos menos 2 por 2, es decir, más 4 menos 1. ¿Lo veis? El cambio, el menos 1. Entraría este entra, ¿y cuál sale? El que dé el menor cociente de 8 entre 2 y 12 entre 3. Hay un empate. Fijaros que es que las dos variables x1 y x5, cuando x3 llega a su nivel máximo, van a valer 0. Porque si avanzamos 3, tanto esta como esta se hacen 0. Pues vamos a coger la de menor índice, por ejemplo esta, o la que está en primer lugar, por ejemplo ese. Entonces, al pivotar, yo tendría x1, x2, x3, x4, x5, el menos 2, menos 5, 1, 0, 0. Aquí tendríamos el x3, x2, x5. Entonces aquí tenemos el menos 5 y el 0. Y al pivotar saldría un medio, 1, dividiendo toda la fila por 2, ¿no? Un medio, 0, 4. Claro, porque hemos dicho que el cociente aquí era 4 y aquí era 4. Al llegar a 4, los dos se hacen 0. Y x5, pues para conseguir el 0, pues tenemos que multiplicar esta por 3 y restársela. Entonces lo que queda es menos 3 medios, un 0, un 3 medios, menos un medio, un 1 y un 0. ¿Veis? X5 se hace 0 también. Y CJ menos ZJ, pues sale un medio, un 0, un 7 medio, un 5 medio y un 0 y un menos 20, según tengo yo aquí. A ver si lo he copiado bien. Vale. Y ya está. Esta es la solución óptima. En el problema original, el 0, 4, 0. Bueno, y 0, 0 en las otras dos. ¿Vale? ¿Pregunta? Es que... ¿Por qué sale X1? Aquí. Los cocientes, ¿no? Pues en caso de que los cocientes empaten, hay que seguir una regla. Existe un problema que se llama ciclado. Y es que si hay varias bases que identifican el mismo punto, si uno no utiliza una regla, puede estar dando vueltas por las bases sin salir de ese punto. En cambio, utilizando una regla fija del tipo, siempre escojo aquella variable de las que pueda escoger que tenga el índice más pequeño o el índice mayor, pues siempre se sale. Entonces, eso es la regla de Blanc para evitar ciclaje. Cuando tú tienes un punto definido por 4 restricciones a la vez, pues puede ser el cruce de estas dos, de estas dos, de estas dos, de estas dos. Si tú vas cogiendo siempre los de menores índices, tiende a ir a uno concreto y ya te sale del ciclo. Entonces, aquí en realidad se puede coger el que tú quieras, pero yo he escogido el X1 que tiene menor índice. ¿Vale? Bueno, el B1, B2.
Dice, hallar la solución si el coeficiente de x3 en la segunda restricción pasa a 1. Es decir, que el de b3 en la segunda posición, que es un 3, pasa a ser un 1. ¿Vale? Pues A3 igual a 1,3 pasa a 1,1. Bueno, pues a ver, ¿cómo pasamos de aquí hasta aquí? Multiplicando por b a la menos 1, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, yo lo que quiero saber en qué me varía mi tabla si yo ahora hago este cambio. Este cambio no es a la vez que este. Luego, yo voy a borrar aquí el cambio que he hecho y aquí voy a seguir dejando el menos 1. El 1. Perdón, el 1. Bueno, aquí había un menos 1, ¿no? No, como es. Menos 1 más 1, así. Voy a dejar menos 1 en vez del menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos a como estaba al principio y ahora decimos, ¿qué pasa si aquí en vez del 1,3 tengo el 1,1? ¿Cómo me cambia la tabla? Pues yo he pasado de esta tabla a esta multiplicando por b a la menos 1, siendo b la matriz básica, si aquí está la identidad está aquí, ¿vale? Perdón, la identidad está... no, la identidad está aquí. Esta es la tabla inicial. El 1, 0, 0, 1. La tabla B está aquí, ¿vale? B a la menos 1. B a la menos 1 directamente lo busco aquí como el 1, 0, perdón, 1, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Luego, B a la menos 1 por A sub 3 era, pues, el 1, 0, 1, 1 por el 1, 3. ¿Vale? Y esto daba el 1, perdón, el 1, 3, el 1, 3 no, perdón. Es que estoy mirando este como el programa original era el 1, 2. ¿Vale? Entonces, es al revés. El 1, 2 de aquí pasa a ser el 1, 1. ¿Sí? Está claro. Porque estaba mirando, este no es el original, el inicial. Entonces, de esta tabla a esta se pasa multiplicando b a la menos 1. Aquí estaba la matriz de identidad y b a la menos 1, por lo tanto, será esto. Entonces, esto por el 1, 2 da el 1, 3, que es lo que sale aquí. Pero ahora b a la menos 1 por el 9 a sub 3 es el 1, 0, 1, 1 por el 1, 1. Este va a ser el a sub 3'. Vamos a poner sub 3'. ¿Vale? Lo que nos dice es que este coeficiente pasa del 2 al 1. Y entonces esto queda como el 1, 2. O sea que lo único que me cambia aquí es que, y ahora, esta es la tabla original. Con el cambio, para no escribirlo, sería el 1, 2. ¿De acuerdo? Este sería el cambio. Entonces, este 2, ¿a qué modifica en la tabla? Pues básicamente nada más que a esto, ¿no? Entonces, si uno calcula aquí, pues lo único que sale es, perdón, el 1, 2. El 1, 2, tengo que tener en algún sitio calculado. Pero un momento. Claro, es que aquí hay un 0, entonces sigue siendo 3. Se queda igual. Sigue siendo óptima, ¿no? ¿Lo veis? Que sigue siendo óptima, no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que ver es, si hacemos un cambio en la tabla, ¿cómo afecta esto a la tabla óptima? Ya os dije que si los cambios son muy fuertes, casi no me conviene seguir desde la tabla óptima. Casi muchas veces empiezo desde cero y ya está. Si el cambio es muy pequeño, pues a lo mejor no, porque sigue siendo óptima o porque con una iteración ya llego, etc. ¿De acuerdo? Y luego hay otro apartado más, el apartado C, que este ya no lo vamos a hacer porque ya estamos cerca de las 8, que dice, os lo voy a poner en el PDF,
el apartado D dice, hallar la nueva solución si se añade la nueva restricción x2 más x3 mayor o igual que 2. Primero, ¿deja infactible al punto que tenemos ahora mismo? El punto que tenemos es el 8, 0. ¿No? X1 igual a 8, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Y 0 no es mayor o igual que 2. ¿Lo veis? Luego, es infactible el punto que tenemos ahora con esta restricción. Hay que meterlo en la base, en las restricciones. Se pone una nueva fila y el mayor o igual, pues lo que hacemos es, fijaros que si dejamos el mayor o igual, vamos a meter menos x6. Pero yo lo que hago es simplemente meter la variable de esta manera. Voy a borrar este trocito de aquí y no movemos nada. Es x... No, lo he quitado. x2 más x3 mayor o igual que 2. Convendría hacer lo siguiente. Primero, menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Porque al poner la variable holgura sería positiva. Y no añado más variables de holgura. Nada más que una que aparecerá con el 0, 0, 1 y no tengo que meter una variable artificial. Porque si tuviera que meter una variable artificial tendría que hacer primero la fase 1, luego la fase 2. Pero si yo transformo esto en menos x2 menos x3 menor o igual que menos 2, ¿vale? Es verdad que sale el lado derecho negativo, pero para eso está el dual del simple. ¿De acuerdo? Menos x2 menos x3 menor o igual que menos 2. La pongo así. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo le añada una nueva variable de holgura, que sería la x6, y lo pongo igual, ya tengo parte de la matriz de identidad. Pero yo no podría poner aquí variables básicas, porque si yo añado esta restricción directamente a esta tabla, pues podría fastidiar la nueva matriz identidad. Pero si yo la añado, fijaros que sale el 0, menos 1, menos 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 y 0, con x6. Aquí y aquí el menos 2. Y aquí está la identidad, aquí está la identidad y aquí está la identidad. ¿Por qué? Porque esta restricción no tiene nada más que variables no básicas en tu definición inicial. No afectaba a x1 ni a x5. Por lo tanto, no me fastidia al incorporarla directamente la matriz identidad que ya tenía. ¿Lo veis? Solo tengo que transformar esta restricción en las variables básicas. ¿Y cuántas básicas hay aquí? Respecto a la tabla que tenemos aquí, ninguna. Luego se puede meter tal cual está. Lo que sí hay que tener cuidado de meterla como menor o igual para que al añadir una variable de holgura no tenga que recurrir primero a la fase 1 y luego a la fase 2, sino directamente ya hago dual del simple. Este y entra el que queramos de estos dos, por ejemplo este. ¿Se entiende? Entonces, sí. Multiplicando por menos 1. Tú multiplicas por menos 1 en los dos lados y esto se te transforma en menos x2 menos x3 menor o igual que menos 2. Al multiplicar por menos 1, la desigualdad cambia de signo. Ah, sí. No. 2 menos x3 más x6 igual a menos 2. ¿Vale? Y eso pues lo podéis hacer ustedes. Y el otro es añadir una nueva columna. Eso es muy sencillito, lo veremos al principio del próximo día. ¿De acuerdo?